Hola, buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de Excel. El tema del día de hoy es tablas dinámicas. Resumir datos con tablas dinámicas. Nos dice el punto número 1 que veamos las columnas fecha, vendedor, producto e importe. ¿Puedes identificar rápidamente qué producto es el más rentable? Tengo aquí la lista de los productos: cerveza, vino, cerveza, refresco, vino. Necesito saber cuál es el más rentable o cuál es el que más se vende, ¿ok? O bien, ¿qué vendedor es el más destacado? Tengo a Ana, a Marco y a Laura. ¿Quién de ellos tres es quien más ha vendido? Ok, disculpa. En esto nos puede ayudar una tabla dinámica. Cuando se crea la tabla dinámica, se hace clic en varios botones para que los datos se puedan resumir, para poder conocer cuál producto es el más rentable. Vamos a dinamizar los datos para averiguar qué vendedor es el vendedor más destacado y vamos a hacer clic con el botón derecho en estas celdas para mostrar la lista de campos. Ok, me vengo a la tabla, clic derecho. Esta es la tabla dinámica y mostrar lista de campos. Ya está la lista de campos. Ok, esta es una tabla dinámica. Tengo el área de datos y tengo el área de la tabla dinámica en donde esos datos están concentrados o resumidos. Aquí yo tengo los tres productos que vendo: cerveza, refresco y vino. Y aquí tengo la suma de ventas de cada uno de ellos. Entonces aquí ya puedo ver que cerveza es el producto que más se vende y puedo darme cuenta que vino es el que se vende menos. También tengo un total general de ventas, ¿ok? Y de este lado tengo los campos de la tabla dinámica. Ahora vamos a explicar eso. El punto número 4 nos dice: aparece el panel de campos de la tabla dinámica. En la parte inferior del panel, debajo de filas, haga clic en producto y después haga clic en quitar campo. ¿Ok? Doy clic en producto y doy clic en quitar campo. Si observo mi tabla dinámica, ya no me aparecen los productos como estaban hace un momento, porque eliminé de los campos de la tabla dinámica la sección de productos. El punto número 5 nos dice: en la parte superior del panel, haga clic en la casilla para el vendedor. ¿Ok? Ahora puede ver quién es el vendedor destacado. A la hora de dar clic en vendedor, automáticamente se vinieron a la tabla dinámica la lista de los vendedores, pero se vienen ya resumidos. Me da la suma total de las ventas de cada uno de mis vendedores. Obviamente aquí es una lista muy pequeña de ventas, pero recuerda, si tú tienes una lista, no sé, de 300, 400 productos o más vendedores o cantidades más grandes, pues obviamente esto te va a facilitar muchísimo el trabajo, ¿ok? Bien, ¿cómo se crea una tabla dinámica? Bien, voy a cerrar los campos de la tabla dinámica superior para comenzar desde cero a crear una tabla dinámica. Ahora creará la tabla dinámica usted mismo para que sepa cómo hacer una cuando necesite resumir los datos. Paso número 1. Haga clic en una celda de los datos de la derecha, en cualquier celda de estos datos. Y después, en el menú Insertar, haga clic en Tabla dinámica. Insertar, Tabla dinámica. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la hoja de cálculo existente. Acá tenemos, lo primero que nos pregunta es el rango de datos que va a pertenecer a mi tabla dinámica. Si son estos los datos, incluso yo lo puedo ver con esta línea punteada, perfecto. Y luego me pregunta en dónde deseo colocar el informe de la tabla dinámica. Puede ser en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Le vamos a decir que en la hoja de cálculo existente, que es lo que nos indica el punto número 2. Y después escriba C42 en el cuadro de ubicación. Aquí, en lugar de escribir C42, yo podría darle clic directamente en la celda C42 y es exactamente lo mismo. En la parte superior del panel, haga clic en la casilla para... Paso número 3.
El panel de campo aparece a la derecha una vez que le doy a aceptar. Ok, ahí me daba un error. Creo que tenía abierto otro archivo con el mismo nombre. Ok. Tenemos aquí los campos de la tabla dinámica. Los campos de la tabla dinámica siempre van a ser los encabezados que yo tengo de mis columnas, en este caso fecha, vendedor, producto e importe. Aquí los tengo, fecha, vendedor, producto e importe, son los datos o los campos que pueden formar parte de mi tabla dinámica. En el siguiente punto me dice, en la parte superior del panel, haga clic en la casilla Producto. Damos clic en Producto y automáticamente Producto se viene a la zona de filas, ¿ok? Cuando lo haga, el campo Producto se agrega al área de filas en la parte inferior del panel y los datos de los productos aparecerán como etiquetas de fila en la nueva tabla dinámica. Es decir, todos los productos que están disponibles en mi tabla de datos se van a venir como etiquetas de filas y aquí yo tengo cerveza, refresco, vino. Si en estos productos yo tuviera algún otro, también sería parte de esta lista. Igual si en esta lista yo eliminara, por ejemplo, refresco, pues aquí automáticamente quedaría nada más cerveza y vino. Ok. En la parte superior del panel, haga clic en la casilla Importe. Cuando lo haga, el campo cantidad se agregará al área valores en la parte inferior del panel y al mismo tiempo los importes se calculan para cada producto de la tabla dinámica, es decir, se hace la suma de importe de cerveza, se hace la suma de importe de refresco y se hace la suma de importe de vino. ¿Ok? Enhorabuena, ha creado una tabla dinámica, pero hay mucho más por hacer. Si quiero obtener, haga clic en el enlace. ¿Ok? No hay ningún enlace, yo te voy a explicar aquí cómo funciona esto. Ok. En mi tabla dinámica, en los campos de la tabla dinámica, al seleccionar yo estos dos valores, automáticamente se vienen a filas y a valores. Sin embargo, yo puedo moverlos de lugar. En la zona de valores, normalmente tengo que poner aquellos valores numéricos, porque la zona de valores me va a permitir hacer operaciones con números. Y en la zona de columnas, filas y filtros, trabajaré más bien con datos de texto. Sin embargo, cuando yo doy clic en producto, automáticamente se viene el campo a la zona de filas y yo podría moverlo de lugar, por ejemplo, a columnas, ¿ok? Ya tengo aquí columnas, voy a hacer un poco más ancho para que se pueda ver bien. Ok, y ahora en columnas me aparece cerveza, refresco y vino, ¿ok? La información es exactamente lo mismo, solamente se presenta de diferente forma, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo me la llevo a la zona de filtros? Ok, aquí está el error por los archivos que tengo abiertos. Bien, me dice, tengo la posibilidad también de agregar a los vendedores, ¿ok? Puedo eliminar producto y dejar únicamente a los vendedores y aquí tengo Ana, Laura, Marco y María con la suma de los importes. O bien puedo tener ambos campos, el vendedor y el producto y tengo una información más completa. Tengo aquí a los vendedores y tengo lo que cada uno de ellos ha vendido, ¿ok? Lo puedo también tener de manera contraria y que le dé principal peso a los productos. Entonces aparece primero cerveza, vendida por Ana, refresco, vendida por Marco y María, y vino, vendida por Laura y Marco. Puedo mover vendedor hacia las columnas y de nuevo tengo las ventas por producto y las tengo también por vendedor. Cuando hago una tabla dinámica, todos los datos, sumas y demás pierden su formato de número, es decir, no me aparecen como con signo de pesos o porcentaje o como los haya tenido inicialmente, pero una vez que está la tabla dinámica yo le puedo hacer los cambios para que me aparezcan con el formato de número que yo los necesite, ¿ok? Bien,
Así de sencillo se realiza una tabla dinámica. Ahora, en la zona de valores, quedamos que vamos a trabajar normalmente con datos numéricos y de manera predeterminada esos datos numéricos se van a sumar. No es lo único que se puede hacer con ellos. Si yo doy clic en el campo de importe, que es un campo numérico, tengo la opción de configurar el campo de valor y aquí me aparece una ventana de configuración en donde yo le puedo indicar qué es lo que quiero que haga con esos valores. Puedo únicamente sumarlos, puedo contarlos, puedo obtener el promedio, sacar el más grande, sacar el más pequeño, multiplicarlo, contar los números, la desviación estándar de una población, la varianza poblacional, y listo, ¿ok? Estas son las actividades numéricas que puedo yo realizar con estos valores, ¿ok? Voy a poner, por ejemplo, la opción de máximo y yo quiero saber cuál fue la venta más alta. Ok, acepto, vamos a eliminar vendedor, quitar campo y solamente por producto. Ok, en este momento ya no me está poniendo el total de ventas, me está poniendo cuál fue la venta más grande de estos productos. Y yo puedo ver que la venta más grande de cerveza fue de 1,400 pesos, la venta más grande de refresco fue de 1,600 y la venta más grande de vino fue de 1,010. Ahora, si en lugar de ponerle el max le pongo el min para ver cuál fue la venta más pequeña, ok, la venta más pequeña de cerveza fue de 750, 510 la de refresco y 680 la del vino, ok. Te recuerdo, si tú tienes una lista muy pequeña, pues quizá digas, pues eso lo puedo ver aquí sin ningún problema y lo identifico rápidamente. Pero si tú tienes una lista de datos muy grande, entonces el hacer una tabla dinámica con esta información te va a ser mucho más práctico y va a ser mucho más útil que estar analizando dato por dato para ver cuál fue el más pequeño, el más grande, cuál es el promedio, etc. Voy a regresarlo a la suma, ¿ok? Aparte de poder cambiar el valor, también le puedo cambiar el nombre. De manera predeterminada dice suma de importe, lo puedo dejar únicamente como suma o le podría poner, por ejemplo, total. Acepto. Y listo, ya me lo cambié aquí. Ahora ya me pone los totales y ya le cambiamos a sumas, ¿ok? Con una tabla de datos puedo hacer muchas tablas dinámicas. Podría entonces tener una tabla dinámica para los productos. Me voy a insertar tabla dinámica en la hoja de cálculo existente. La quiero ubicar aquí. Ok, y aquí quiero hacer una por vendedor. Vendedores se van a los filtros e importes se vienen a la suma de importes. Nuevamente aquí le voy a hacer cambios en la configuración para que me diga total. Total, acepto y listo. De la misma tablita de datos yo saqué dos tablas dinámicas. Entonces, aunque yo puedo tener toda la información en una sola tabla dinámica como lo hicimos hace rato, también puedo tener diferentes tablas dinámicas para analizar la información por separado, ¿ok? Eso ya es cuestión de cómo tú lo decidas o cómo se adapte mejor a lo que tú necesitas. Vamos a hacer una última tabla dinámica, nos vamos a insertar tabla dinámica, la vamos a ubicar en esta zona. Ay, perdón, cancelo. Insertar tabla dinámica, ahora sí, en la hoja de cálculo existente y la voy a ubicar en esta zona. Acepto. Listo, aquí voy a poner un concentrado por fecha. Cuando trabajamos con fechas sucede algo interesante. Excel o la tabla dinámica automáticamente me permite separar la información y aquí me da la posibilidad de poner la información por año, por trimestre o por fecha. Entonces, como no la tengo separada por trimestre, me la muestra únicamente por años, ¿ok? Vamos a poner el importe
ya está la suma y listo, ya tengo la suma. Me voy a inicio para ponerle el formato de moneda y listo, ya puedo ver las ventas del 2020 y las ventas del 2021 y puedo ver también el total. Recuerda, estamos haciendo cambios aquí y en lugar de suma de importe le vamos a poner de nuevo total. Ok, ahora si yo no quiero que la muestre por trimestres o separada por años, entonces elimino esta información. Le quito el campo y que me ponga nada más la fecha, ¿ok? Aquí si yo analizo, tengo ventas en noviembre, ventas en diciembre y ventas en enero, y así es como lo está poniendo. Enero, noviembre y diciembre. Lo organiza de manera, se me fue el nombre, ascendente por fecha. Entonces aquí, aunque noviembre y diciembre fueron del año 2020, Excel no está analizando los años, únicamente los meses y por eso lo muestra de esa manera. ¿Okay? Vamos a dejar de nuevo trimestres. Vamos a eliminar fechas. Mira, ahora me aparece el trimestre 1, que sí es el trimestre del 2021, y me aparece el trimestre 4, que son los meses de noviembre y diciembre del 2020. ¿Ok? Bien. De esta manera entonces podemos hacer los resúmenes de los datos que tenemos en una tabla para que nos muestre las sumas, los porcentajes, los promedios, los máximos, los mínimos por todos los campos que yo tenga en mi tabla de datos. Si aquí, como te lo mencioné al inicio, mis campos son fecha, vendedor, producto e importe, pues esos son los campos a través de los cuales puedo analizar los datos en una tabla dinámica. Si yo tuviese más información aquí, pues entonces obviamente podría hacer más tablas dinámicas o hacer análisis de datos más completos, ¿ok? Bien, espero esta información te sea de utilidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.